Danny Cooper era de esos niños que nunca pasaban junto a un animal herido sin detenerse. Su madre bromeaba diciendo que su garaje era básicamente un hospital para animales salvajes. A lo largo de los años, había rescatado crías de pájaros, cuidándolos hasta que sanaron y forrando cajas de zapatos con algodón. Había salvado una tortuga con el caparazón roto, guardándola en una tina de plástico durante 3 semanas hasta que sanó. Una vez incluso trajo a casa un perro callejero cojo, y después de mucho rogar, sus padres le permitieron quedárselo. Así que, cuando Danny oyó ruidos extraños provenientes del arroyo detrás de su casa ese martes por la tarde, tuvo que investigar. Acababan de salir de la escuela y él había estado caminando a casa por el atajo de siempre. El aire de octubre era fresco y las hojas crujían bajo sus zapatillas mientras bajaba por el conocido sendero de tierra. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido diferente a todo lo que había escuchado antes. Era algo entre un gemido y una campanada musical, débil y desvaneciente. Danny se abrió paso entre los arbustos, con espinas enganchándose en su chaqueta. El lecho del arroyo estaba casi seco en esa época del año, solo un hilillo de agua que corría entre las piedras lisas. Ahí fue donde lo vio. Al principio, su cerebro no lograba comprender lo que sus ojos le mostraban. Parecía un lagarto, pero las escamas no eran las correctas. Brillaban en tonos azul oscuro y morado, colores que parecían cambiar al mover la cabeza. La criatura era del tamaño de sus bigotes de gato, pero tenía alas. Alas de verdad, aunque estaban muy desgarradas, con la fina membrana colgando hecha jirones. La criatura intentó arrastrarse al notar que Danny se acercaba, pero apenas logró moverse unos centímetros. Fue entonces cuando Danny vio la herida. Un feo corte le recorría el costado, y algo que parecía plata líquida resumaba lentamente. La respiración de la criatura era rápida y superficial. Sus ojos, enormes y dorados como la miel y la luz del sol, miraban a Danny con lo que él solo podía describir como miedo y súplica, una mezcla de ambos. A Danny se le encogió el corazón en el pecho. Fuera lo que fuese, viniera de donde viniera, se estaba muriendo. Lo veía con claridad, y no podía irse sin más. Nunca podría. Se bajó la cremallera de la sudadera con capucha y se la quitó, a pesar del aire frío que le golpeaba los brazos, moviéndose despacio para no asustar más a la criatura. Danny se arrodilló y le habló en voz baja. Su voz era suave, el mismo tono que había usado con cada animal asustado al que había ayudado. Hola, pequeño. No voy a hacerte daño. Lo prometo. Solo quiero ayudar. ¿De acuerdo? La criatura lo observó, pero no intentó moverse de nuevo. Tal vez entendió que Danny no pretendía hacerle daño. Tal vez simplemente estaba demasiado débil para seguir luchando. En cualquier caso, cuando Danny la envolvió con cuidado en la sudadera como si fuera una manta, la criatura emitió un pequeño sonido musical que podría haber sido de aceptación. Cargarla fue complicado. Danny tuvo que ser delicada pero firme, asegurándose de no sacudir demasiado el ala herida. La criatura era sorprendentemente ligera, casi como si estuviera hueca por dentro. Mientras Danny caminaba de vuelta a casa, le hablaba en voz baja, diciéndole que todo estaría bien, que lo dejaría como nuevo. Sus padres seguían trabajando. El padre de Danny era mecánico y trabajaba hasta tarde casi todos los días, y su madre, enfermera en el hospital, tenía turnos de tarde. Eso significaba que Danny tenía unas horas antes de que alguien llegara a casa. ¡Qué momento tan oportuno! Se dirigió directamente al cobertizo de herramientas de su padre en el patio trasero. No era nada lujoso, solo una pequeña estructura de madera donde su padre guardaba herramientas y útiles viejos. Pero era privado, y ahora mismo Danny necesitaba privacidad. Tenía el presentimiento de que si alguien más veía a esa criatura, las cosas se complicarían rápidamente. Dentro del cobertizo, Danny encontró una manta vieja y la extendió sobre el banco de trabajo. Con cuidado, tumbó a la criatura y la vio bien por primera vez bajo la tenue luz que se filtraba por la ventana polvorienta. De cerca, era aún más increíble.
Las escamas no eran solo azules y moradas. Tenían una cualidad iridiscente, como aceite sobre agua, mostrando toques de verde y rosa cuando la luz los iluminaba. ¿Verdad? Danny cogió el botiquín de primeros auxilios de su padre del estante. Sabía que no estaba hecho precisamente para lo que fuera esa criatura, pero era todo lo que tenía. Llenó una vieja lata de café con agua del grifo exterior y cogió unos trapos limpios que su padre usaba para lavar el coche. Lo más difícil fue limpiar la herida. La criatura se estremeció y emitió suaves gemidos de angustia, pero pareció entender que Danny intentaba ayudarla. La sangre plateada era extraña. No se comportaba exactamente como sangre normal. Parecía más espesa, casi luminiscente, y no manchaba el trapo como esperaba. Después de limpiar la herida lo mejor que pudo, Danny observó las alas. Eran delicadas, con desgarros irregulares y dolorosos. No podía coserlas, no con hilo normal. En su lugar, hizo una férula con palitos de helado de su maqueta y la sujetó suavemente con cinta aislante, con cuidado de no pegar la membrana. Todo el proceso duró casi 2 horas. Para cuando Danny terminó, el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el cobertizo. La respiración de la criatura se había estabilizado. La miró con esos ojos dorados, y algo se cruzó entre ellos. ¿Comprensión? Quizás. Confianza. Danny se sentó en el suelo junto al banco de trabajo, repentinamente exhausto. Le dolía la espalda de estar encorvado y le temblaban ligeramente las manos por la adrenalina que se le había ido. «Vas a estar bien ahora», susurró Danny, extendiendo la mano para tocar suavemente la cabeza de la criatura. Las escamas se sentían cálidas y suaves bajo las yemas de los dedos, casi como tocar piedra pulida. «No sé qué eres ni de dónde vienes, pero aquí estás a salvo. Te lo prometo». La criatura respondió con un suave trino melódico. Luego cerró los ojos, finalmente capaz de descansar sin miedo. Danny sonrió, sintiendo ese calor familiar en el pecho que siempre le llegaba cuando ayudaba a alguien necesitado. Decidió quedarse con ella un rato solo para asegurarse de que estuviera estable. Se sentó allí, en la creciente oscuridad, con la mano apoyada cerca de la cabeza de la criatura. Sus ojos se volvieron pesados. El agotamiento emocional de las últimas horas lo atrapó de golpe. Danny no se dio cuenta de cuando sus ojos finalmente se cerraron. No vio cómo las escamas de la criatura comenzaban a brillar débilmente, pulsando con una suave luz azul. Definitivamente no vio el repentino destello brillante que emanó del cuerpo de la criatura, disparándose directamente a través del techo del cobertizo, a través de la atmósfera y hacia las profundidades del espacio como un faro. Simplemente durmió, inconsciente de que acababa de cambiar el curso de la historia humana para siempre. Danny despertó con los gritos de su madre. Por un segundo, estuvo completamente desorientado. Tenía el cuello rígido, le dolía la espalda y estaba tendido en el frío suelo de hormigón del cobertizo de herramientas de su padre. Entonces todo volvió a la realidad. La criatura, el rescate, debía de haberse quedado dormido. Se puso de pie de un salto, con el corazón latiendo con fuerza. El banco de trabajo donde había depositado a la criatura estaba vacío. La manta seguía allí, los botiquines de primeros auxilios estaban esparcidos por todas partes, pero la criatura había desaparecido. El pánico lo recorrió como una descarga eléctrica. ¿Había muerto? ¿Se habría escabullido a algún sitio para esconderse? Entonces oyó a su madre gritar de nuevo, y esta vez pudo distinguir las palabras. «Danny, Danny, entra en casa ahora mismo». Nunca había oído ese tono en su voz. No era ira. Era miedo puro y duro. Danny salió corriendo del cobertizo y corrió hacia la puerta trasera de su casa. Lo que vio al doblar la esquina lo detuvo en seco. El patio trasero estaba lleno de dragones. No pequeños como la criatura que había salvado. Estos eran enormes. El más pequeño tenía el tamaño de un perro grande, encaramado en lo alto de la valla, con la cola enrollada en los postes de madera. Los más grandes eran enormes,
fácilmente del tamaño de autobuses, agazapados en la hierba con las alas plegadas. Debía de haber al menos 30, quizá más. Llenaban todo el espacio disponible del patio, sobre el techo del cobertizo, se balanceaban en el columpio e incluso estaban sentados sobre la camioneta de su padre. Sus escamas creaban un espectáculo de luz que era casi doloroso mirar directamente. Dragones verde esmeralda con escamas que parecían absorber la luz. Dragones azul zafiro que brillaban como piedras preciosas. Rojos carmesí intensos que brillaban como metal caliente. Algunos tenían colores para los que Dani ni siquiera tenía nombre. Tonos que parecían existir en algún lugar fuera de la visión normal. El aire mismo se sentía diferente. Había un zumbido bajo, casi por debajo del rango auditivo, que hizo vibrar los dientes de Dani y sentir sus huesos extraños. Era como estar junto a una central eléctrica o un motor enorme, sintiendo el zumbido de la energía por todas partes. En el centro de todos ellos se encontraba el dragón más grande que Dani había imaginado jamás. Era del tamaño de una casa pequeña, con escamas de un negro puro que tenían vetas de oro que las recorrían como un rayo congelado en piedra. Sus ojos eran del mismo color dorado que las pequeñas criaturas, pero estos ojos albergaban una inteligencia que era casi aterradora. Esto no era un animal. Era un ser que pensaba, entendía y sabía cosas que Dani ni siquiera podía imaginar. Y sentado justo al lado de este enorme dragón estaba la pequeña criatura que Dani había rescatado. Parecía completamente curado. La herida en su costado había desaparecido. Sus alas estaban enteras y perfectas, plegadas con precisión contra su espalda. Cuando vio a Dani, emitió un gorjeo emocionado y empezó a saltar sobre sus patas delanteras como un cachorro. La madre de Dani estaba de pie junto a la ventana de la cocina, pálida como el papel. Su padre acababa de entrar en la entrada y estaba sentado en su coche mirando el patio trasero con la boca abierta. Los vecinos salían de sus casas por toda la calle. La señora Patterson, de al lado, tenía el teléfono grabado. El señor Rodríguez, al otro lado de la calle, estaba de pie en su jardín con cara de desmayarse. El enorme dragón negro giró la cabeza para mirar directamente a Dani. Esos ojos dorados se clavaron en él y Dani se sintió inmovilizada. No podría haberse movido ni aunque hubiera querido. Entonces ocurrió algo imposible. Una voz llenó la cabeza de Dani. No era exactamente un sonido, sino conceptos y significados que su cerebro de alguna manera tradujo en palabras que podía entender. Salvaste a la joven Ling. La voz era profunda y resonante, con un peso que hizo que Dani pensara en montañas antiguas y océanos infinitos. Era femenina. De alguna manera lo sabía y estaba lleno de una especie de autoridad que lo hizo querer enderezarse. Soy el comandante Vex de la Guardia Imperial del Dragón. La pequeña que rescataste es la princesa Estella, séptima hija de la emperatriz Nova la Eterna. Has hecho un gran servicio a nuestro imperio, niña humana. Dani intentó hablar, pero tenía la boca demasiado seca. Tragó saliva con dificultad y lo intentó de nuevo. Yo solo. Estaba herida. Es decir, no sabía que era una princesa ni nada. Solo quería ayudar. La pequeña dragona, Estella, volvió a piar y comenzó a moverse hacia Dani. Caminaba con una gracia que la criatura herida de ayer no poseía. Sus movimientos eran fluidos y seguros. Llegó a Dani e inmediatamente comenzó a frotar su cabeza contra su pierna, emitiendo alegres sonidos musicales. Sin pensarlo, Dani se agachó y le acarició la cabeza, rascándole detrás de las orejitas con volantes, como haría con un gato. La respuesta de Estella fue inmediata. Empezó a emitir un sonido que solo podía describirse como un ronroneo, aunque sonaba más como campanillas de viento en una suave brisa. ¿Cómo te llamas, jovencita? La voz del comandante Vex volvió a llenar su mente, pero esta vez era más suave, casi cálida. Dani, logró decir con la voz ligeramente quebrada. Dani Cooper. Fue entonces cuando la cosa se puso realmente loca. El sonido de helicópteros cortó el aire. Dani levantó la vista y vio helicópteros de noticias sobrevolando,
con las cámaras apuntando hacia el patio trasero. Y desde la dirección opuesta venían helicópteros militares, de esos que Danny solo había visto en las películas. Eran de color verde oscuro y estaban repletos de armas. En cuestión de minutos, la calle era un caos. Primero llegaron los coches de policía. Los agentes saltaron y pidieron refuerzos de inmediato al ver con qué se enfrentaban. Luego llegaron los todoterrenos negros, uno tras otro, descoordinando a la gente con trajes oscuros, auriculares y expresiones serias. Los militares no se quedaron atrás. UMVs y vehículos blindados comenzaron a bloquear la calle. Un hombre con un traje caro se abrió paso a empujones por la casa de Danny y salió por la puerta trasera. Tenía una tableta en las manos y ya intentaba meterle papeles al padre de Danny. Señor, debe firmar estos acuerdos de confidencialidad de inmediato. Es un asunto de seguridad nacional. Le siguieron más agentes, todos hablando a la vez. Alguien hablaba por teléfono diciendo palabras como protocolo de contención y evaluación de amenazas potenciales. Otra persona intentaba instalar algún tipo de equipo en el patio. Una mujer con una placa del FBI le hacía preguntas rápidas a la madre de Danny que, claramente, no podía responder. Durante todo el proceso, los dragones no se movieron. Permanecieron completamente quietos, observando el caos humano con lo que podría haber sido diversión. Solo Estella se movió, manteniéndose cerca de Danny y piando de vez en cuando como si todo estuviera bien. La voz del comandante Vex cortó el ruido como una cuchilla cortando papel, llenando la mente de todos simultáneamente. Todos los humanos en los alrededores se congelaron. Su pánico es innecesario. No queremos hacerle daño a este mundo ni a su gente. Solo vinimos a honrar la deuda contraída con aquel llamado Danny Cooper. Un general se había abierto paso en el patio trasero. Tenía estrellas en su uniforme y el tipo de rostro acostumbrado a ser obedecido. Su mano flotaba cerca de su arma, aunque nadie sabía que haría una pistola contra criaturas de ese tamaño. Escuchen, comenzó el general con voz dura y autoritaria. Este es territorio de los Estados Unidos. No podemos permitir que potencias extranjeras reclamen a ciudadanos estadounidenses sin pasar por los canales adecuados. Hay leyes, protocolos. La temperatura bajó en ese instante, como si alguien hubiera abierto un congelador enorme. El aliento de Danny salió en visibles bocanadas. Todos los dragones del patio se giraron para mirar al general al mismo tiempo. La sincronización era inquietante y aterradora. El zumbido en el aire se intensificó hasta que Danny pudo sentirlo en el pecho. La voz mental del comandante Vex ya no era cálida. Era fría como el hielo y dura como el acero. Esta niña mostró compasión a un extraño moribundo. Cuando toda tu civilización dormía en la ignorancia, él no pidió nada. No esperaba nada. Ofreció generosamente su tiempo, su cuidado y su compasión. Estas son las cualidades que unen los juramentos entre civilizaciones que abarcan galaxias. No pretendas sermonearnos sobre leyes y protocolos, humano. Nuestro imperio existía cuando tu especie estaba aprendiendo a hacer fuego. El general retrocedió, pálido. Los demás oficiales parecían aterrorizados. Incluso el piloto del helicóptero pareció retroceder, mientras los helicópteros se elevaban cada vez más en el cielo. Vex volvió su atención a Danny, y la calidez regresó a su voz mental. No tienes por qué temer, Danny Cooper. No te convertimos en nuestra prisionera ni en nuestra sirvienta. Te ofrecemos nuestra protección. El vínculo de juramento entre tú y la princesa Estella es inquebrantable. Donde quiera que camines, nuestro escudo te acompaña. Lo que te amenaza amenaza el trono de nuestro imperio. Danny miró a Estella, que seguía ronroneando contra su pierna. Luego miró a sus padres, que se abrazaban en la puerta. Su madre lloraba. Su padre parecía estar enfermo. A su alrededor, toda la maquinaria gubernamental y militar se movilizaba. Todo porque Danny había ayudado a una criatura herida. En todo el mundo,
Miles de millones de personas seguían la escena en sus teléfonos y televisores. Los presentadores de noticias se esforzaban por encontrar las palabras adecuadas. Las redes sociales explotaban. Los científicos eran sacados de sus casas para consultas de emergencia. Los líderes religiosos emitían declaraciones. Las bolsas se desplomaban. Y en medio de todo esto estaba Danny Cooper, un niño de 12 años que solo quería ayudar a los animales, de pie en su patio trasero mientras un imperio alienígena se comprometía a protegerlo. No tenía ni idea de cómo procesar nada de esto. Así que hizo lo único que tenía sentido. No dejaba de acariciar la cabeza de Estella, sintiendo su calor y oyendo sus alegres sonidos, e intentó no pensar en que su vida nunca volvería a ser normal. En 2 horas, el tranquilo barrio suburbano de Danny se había transformado en algo sacado de una película de catástrofes. Vehículos militares se alineaban en cada calle a lo largo de 3 manzanas en todas direcciones. Soldados con equipo táctico completo se agazapaban tras barreras erigidas apresuradamente. Sus armas apuntaban al cielo, aunque todos sabían que serían inútiles contra criaturas que probablemente podrían escupir fuego o hacer algo peor. Furgonetas de noticias de todas las grandes cadenas abarrotaban el perímetro establecido por los militares. Los reporteros estaban frente a las cámaras, gesticulando descontroladamente mientras intentaban explicar lo inexplicable a audiencias de todo el mundo. Danny podía ver el resplandor de las luces de sus cámaras, incluso desde su patio trasero. Los helicópteros seguían sobrevolando, aunque ahora mantenían la distancia tras la advertencia del comandante Vex. Danny estaba sentado en los escalones de su porche trasero, sintiéndose entumecido. Estella estaba acurrucada en su regazo, su calor extrañamente reconfortante a pesar de todo. Le había dejado claro que no se separaría de él, siguiéndolo a todas partes cuando intentó entrar a usar el baño. Arañaba la puerta y gemía hasta que volvía a salir. Sus padres estaban dentro de la casa, rodeados de lo que parecían docenas de funcionarios del gobierno. A través de la ventana, Danny podía ver cómo le entregaban a su padre papel tras papel para firmar. Su madre estaba sentada a la mesa de la cocina con la cabeza entre las manos mientras una mujer de traje oscuro le hablaba a toda velocidad. Cada pocos minutos, uno de sus padres lo miraba con expresiones que le rompían el corazón. Parecían asustados. Asustados por él, asustados por la situación, simplemente asustados. Los dragones no se habían movido. Permanecían como estatuas por todo el patio, completamente inmóviles, salvo por algún que otro parpadeo o cambio de peso. Era inquietante lo inmóviles que podían estar. La única que se movía con regularidad era Estella, que no dejaba de acariciar la mano de Danny con el hocico cada vez que él dejaba de acariciarla. Un nuevo grupo de oficiales se abrió paso en el patio. Estos parecían incluso más importantes que el grupo anterior. La mujer que encabezaba el grupo tenía el pelo plateado recogido en un moño apretado y vestía un traje azul marino a medida. Tenía el tipo de rostro acostumbrado a tomar decisiones que afectaban a millones de personas. Se acercó al comandante Vex sin dudarlo, aunque Danny notó que le temblaban ligeramente las manos. Valiente o insensata, no podía distinguir cuál. Comandante Vex, soy Linda Hayes, secretaria de Estado de los Estados Unidos. He sido designada como enlace principal entre nuestro gobierno y su imperio. Necesitamos establecer algunas reglas básicas. Los ojos dorados de Vex se fijaron en la mujer. Cuando habló, su voz mental llenó la mente de todos los presentes. Reglas básicas. Una frase interesante. Muy bien, secretaria Hayes. Exprese sus preocupaciones. Linda Hayes sacó una tableta y comenzó a leer. Primero, necesitamos establecer el estatus legal de Daniel Cooper. Es menor de edad, ciudadano estadounidense y está sujeto a nuestras leyes. Cualquier acuerdo que lo involucre debe pasar por sus tutores legales en nuestro gobierno. Segundo, necesitamos garantías de que su presencia aquí no constituye una invasión ni ocupación. Tercero, necesitamos comprender sus intenciones con respecto a la tierra y su gente.
Antes de que Vex pudiera responder, un oficial militar dio un paso al frente. Tenía suficientes medallas en el pecho como para hundir un bote pequeño. Y necesitamos conocer sus capacidades militares, la fuerza de su flota y si representan una amenaza para la seguridad global. Otro traje intervino. Tendremos que establecer canales diplomáticos formales, establecer embajadas, firmar acuerdos comerciales. Basta, Vex. Una sola palabra cortó toda la charla como un cuchillo. Los humanos guardaron silencio al instante. Hablas de leyes y protocolos como si tuvieran un significado más allá de tu pequeño mundo. Hablas de amenazas y seguridad mientras te encuentras ante seres que podrían reducir tus ciudades a cenizas con un solo pensamiento. Y, sin embargo, no pareces comprender la verdad fundamental de esta situación. Bajó su enorme cabeza hasta que sus ojos quedaron a la altura de Dani. De cerca, esos ojos eran increíbles. No solo reflejaban la luz, parecían contenerla. Galaxias doradas que arremolinaban y hablaban de una edad y una sabiduría más allá de la comprensión humana. Este niño, este Dani Cooper, realizó un acto de pura compasión. Encontró a una extraña moribunda en el desierto. No llamó a las autoridades. No buscó recompensa. Ni siquiera sabía que era la princesa Estella. Simplemente vio sufrimiento y decidió acabar con él. Usó sus propios suministros, su propio tiempo, su propio cuidado. No pidió nada a cambio. La voz de Vex se hizo más fuerte, más intensa. ¿Entiendes lo raro que es eso? En un universo lleno de especies que toman, consumen y destruyen, ¿comprendes lo valioso que es encontrar un ser que da libremente? Tu imperio ha existido durante 12.000 de tus años. En todo ese tiempo, nos hemos encontrado con 843 especies sensibles. ¿Y sabes cuántas nos han mostrado este tipo de compasión desinteresada sin provocación ni promesa de recompensa? El silencio se prolongó. Nadie se atrevió a responder. 7. Vex continuó. 7 especies en 12.000 años. Y ahora, por culpa de un niño humano, la tuya se convierte en la octava. Esto no es poca cosa. No es asunto de tus burócratas ni de tu papeleo. Esta es una ley cósmica más antigua que tu civilización. Más vinculante que cualquier tratado que pudieras escribir. Linda Hayes lo intentó de nuevo. Su voz se volvió más baja. Pero seguro que podemos llegar a un acuerdo que respete tanto tus costumbres como las nuestras. Dani es solo una niña. Necesita ir a la escuela, estar con su familia, tener una vida normal, y así será. Vex lo interrumpió. No somos bárbaros. No robamos niños de sus hogares, pero tampoco permitiremos que le hagan daño a quien salvó a nuestra princesa. El juramento es sagrado. No se puede negociar ni firmar en un papel. Un hombre con un traje caro que gritaba abogado dio un paso al frente. Con el debido respeto, comandante, este niño está bajo la tutela legal de sus padres. Cualquier acuerdo necesitaría su consentimiento y cumpliría con las leyes estatales y federales sobre menores. Dani observaba a sus padres por la ventana. Su madre lloraba, lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Su padre la rodeaba con el brazo, luciendo más viejo de lo que Dani lo había visto jamás. La culpa golpeó a Dani como un golpe físico. Él les había hecho esto. Su simple acto de bondad había trastocado sus vidas. Estella percibió su angustia. Pió suavemente y apretó la cabeza contra su pecho, su calor filtrándose a través de su camisa. A pesar de todo, Dani se encontró sonriendo levemente. Al menos alguien allí estaba feliz. Fue entonces cuando el cielo se oscureció. No como una nube que pasara, sino como si alguien hubiera oscurecido el sol mismo. Dani levantó la vista y se quedó sin aliento. Descendiendo desde arriba, un dragón hacía que el comandante Vex pareciera pequeño. Esta criatura era fácilmente del tamaño de un jumbo, tal vez más grande. Sus escamas eran del rojo intenso de la roca fundida, y parecían brillar desde dentro, latiendo con un fuego interior.
Los helicópteros se dispersaron como pájaros asustados. Los soldados tras sus barreras incluso se lanzaron a cubierto. Varios funcionarios del gobierno volvieron corriendo a la casa. Solo Linda Hayes se mantuvo firme, aunque estaba pálida como un fantasma. El enorme dragón aterrizó en el patio trasero con una gracia sorprendente. El suelo tembló bajo su peso y Dani oyó que algo se crujía. Probablemente el patio de hormigón de su padre. El aire a su alrededor brillaba con calor, y Dani podía sentir el calor que irradiaban sus escamas incluso a 6 metros de distancia. El comandante Vex inmediatamente inclinó la cabeza en un gesto de profundo respeto. Todos los demás dragones del patio hicieron lo mismo, creando una ola de cabezas inclinadas que era a la vez hermosa y aterradora. Una nueva voz entró en la mente de Dani, y esta era diferente. Se sentía más antigua, más vasta, como el eco de estrellas naciendo y muriendo. Era una voz que había comandado flotas y conquistado mundos. Pero ahora, hablaba con sorprendente dulzura. Dani Cooper de la Tierra. Soy la emperatriz Nova, gobernante del Imperio Draciano, madre de 17 hijas, guardiana de la llama eterna. Mi hija menor, Estella, me dice que has estado preocupado desde nuestra llegada. Es joven, pero reconoce la angustia cuando la ve. Dani no podía hablar. Sentía la lengua como plomo en la boca. Estaba mirando a una emperatriz alienígena de verdad, un ser que gobernaba un imperio que abarcaba quién sabe cuántos sistemas estelares, y ella le hablaba. A Dani Cooper, el chico que sacó un C en álgebra, la emperatriz continuó, su voz mental cálida como la luz del sol de verano. Vine aquí porque quería ver a quien salvó a mi hija. Quería mirarte a los ojos y comprender qué clase de ser hace milagros sin siquiera saberlo. Bajó su enorme cabeza. Y Dani se encontró mirando fijamente a unos ojos que contenían el fuego de los soles. Tienes miedo. Puedo sentirlo. Miedo de lo que has hecho. Miedo de lo que significa. Miedo por tu familia. Estos son buenos miedos. Demuestran que entiendes el peso de la situación. Pero también deberías entender esto. Salvaste la vida de Estella. Sin tu intervención, habría muerto en el lecho de ese arroyo sola y con dolor. Por esto, mi imperio tiene contigo una deuda que nunca podrá ser pagada del todo. Linda Hayes recuperó la voz. Su Majestad, si me lo permite. Queremos trabajar con usted, pero Dani es un niño. Tiene derechos, protecciones bajo nuestra ley. No podemos dejar que se convierta en una especie de diplomático alienígena sin las debidas garantías. La emperatriz miró a la mujer con algo que podría haber sido aprobación. Proteges a tus hijos. Esto es admirable. Muy bien, secretaria Hayes. Le ofreceré a la joven Dani algo que tus leyes no pueden darte. Una elección. Se giró hacia Dani. El vínculo del juramento es real e inquebrantable. Mi hija permanecerá conectada contigo mientras vivan. Pero te ofrezco 2 caminos. Primero, puedes venir con nosotros, aprender nuestras costumbres, ver maravillas que tu especie ni siquiera ha soñado. Vivirías entre las estrellas, protegida y honrada. O segundo, puedo asegurarme de que tu vida continúe como era aquí en la Tierra con tu familia. Estarías protegida de las sombras, pero libre de servicio. Serías una niña con una infancia normal, solo que con dragones cuidándote. El patio se había quedado en completo silencio. Todos los humanos contenían la respiración. Incluso los helicópteros que volaban sobre sus cabezas parecían haber apagado sus rotores. Dani miró a Estella en su regazo, luego a sus padres en la ventana, luego a la emperatriz que había cruzado la galaxia para encontrarse con él. Pensó en la escuela, sus amigos, su vida. Pensó en las estrellas, en las aventuras y en cosas que ni siquiera podía imaginar. Pero sobre todo, pensó en el momento en que encontró a Estella herida y asustada, y en cómo no dudó en ayudarla. Así era él. Eso no había cambiado. ¿Puedo pensarlo?, preguntó Dani, con voz baja pero firme. Los ojos de la emperatriz brillaron con algo parecido a la diversión. Una respuesta sabia.
Sí, joven Danny Cooper. Puedes pensarlo, pero debes saber esto. Elijas lo que elijas, siempre estarás bajo nuestra protección. Eso no es negociable. Es la ley cósmica. 3 días. Eso fue todo lo que necesitó para que la vida de Danny se volviera completamente irreconocible. Los militares habían establecido un puesto de mando permanente a 2 manzanas de distancia. Su casa ahora se consideraba zona diplomática, significara lo que significara. Guardias armados estaban en cada esquina, no para mantener a los dragones dentro, sino para mantener a la multitud fuera, y había multitudes. Cientos de personas acamparon fuera del perímetro militar. Algunos sostenían carteles dando la bienvenida a los dragones. Otros exigían que abandonaran la tierra. Los grupos religiosos afirmaban que esto era una bendición o el fin de los tiempos, según a quien le preguntaras. Danny había dejado de mirar las redes sociales después de ver a la gente discutir sobre si era un héroe o un traidor. Tenía 12 años. Acababa de ayudar a un animal herido. ¿Cómo lo convertía eso en una de esas dos cosas? La escuela estaba descartada. El director había llamado para decir que hasta que la situación se estabilizara, no era seguro que Danny asistiera, lo que probablemente significaba que los otros padres estaban asustados por la aparición de dragones en la escuela primaria. Los amigos de DY habían intentado enviarle mensajes, pero el gobierno le había quitado el teléfono por razones de seguridad. Le habían dado uno nuevo que solo tenía contactos aprobados. Su amigo Tyler estaba en la lista. También su abuela en Florida. Eso era todo. La mayoría de los dragones se habían ido después de la visita de la emperatriz Nova, pero 3 permanecieron como guardias permanentes. Estaba Vex, por supuesto, quien parecía estar al mando. Luego estaba un dragón verde oscuro llamado Torne, que nunca hablaba, pero observaba todo con sus intensos ojos amarillos. La tercera era más pequeña, apenas más grande que un caballo, con escamas plateadas que reflejaban la luz como espejos. Se llamaba Susurro, y la verdad es que era agradable. A veces le enviaba a Danny tiernos pensamientos de ánimo cuando las cosas se ponían demasiado agobiantes. Y Estella, la princesa Estella, nunca se separaba de él. Dormía a los pies de su cama. Lo seguía al baño y esperaba fuera de la puerta. Cuando Danny se sentaba a comer, ella estaba allí observándolo con esos ojos dorados que parecían comprender todo lo que sentía. Debería haber sido molesto, no tener privacidad, pero honestamente, la presencia de Estella era lo único que mantenía a Danny cuerda. Sus padres intentaban actuar con normalidad, pero Danny podía ver las grietas. Su madre se sobresaltaba con cada ruido fuerte. Su padre había envejecido 10 años y 3 días, con el rostro demacrado y cansado. Ambos dejaron de ir a trabajar. Su madre se había tomado una baja indefinida del hospital, y el jefe de su padre en el taller mecánico le había dicho que se tomara todo el tiempo que necesitara. Al parecer, el gobierno les pagaba algún tipo de compensación, pero Danny sabía que el dinero no podía arreglar lo que estaba roto. Lo peor era la cena. Seguían sentados juntos todas las noches, pero las conversaciones eran forzadas e incómodas. Nadie hablaba de los dragones en el patio trasero, de los soldados en la calle ni de que sus vidas habían sido completamente destruidas. Hablaban del tiempo, de los programas que estaban en la tele, de nada que importara. Danny habría preferido que simplemente le gritaran. Al menos eso habría sido sincero. Era jueves por la tarde cuando todo salió mal. Danny estaba en el patio trasero lanzándole una pelota de tenis a Estella. Le encantaba perseguirla, abalanzándose sobre ella con sus garras delanteras y llevándosela a la boca. Era lo más normal en la vida de Danny en ese momento, y se aferraba a ella con desesperación. No oyó acercarse al hombre. Los guardias tampoco. De alguna manera, más tarde, descubrirían que había entrado por el patio del vecino, cortando un hueco en la valla que nadie había visto. Llevaba ropa normal, vaqueros y una sudadera con capucha. Nada que indicara peligro, pero tenía un rifle,
una especie de arma militar avanzada que aparentemente había robado de una armería de la Guardia Nacional, a 3 estados de distancia. Danny lo vio durante quizás medio segundo antes de que Estella gritara. No fue un chirrido ni un sonido musical, sino un grito real de puro terror y advertencia. Entonces todo sucedió a la vez. El hombre levantó el rifle. La comandante Vex se materializó de la nada. Danny ni siquiera la vio moverse. Un segundo estaba encaramada en el techo del cobertizo. Al siguiente estaba encima del hombre, su enorme garra inmovilizándolo contra el suelo. El rifle salió volando, aterrizó en la hierba y disparó un solo tiro que abrió un agujero en la valla. El padre de Danny salió corriendo de la casa, seguido de su madre. Los soldados vinieron corriendo de todas direcciones, con las armas desenfundadas. Alguien gritaba por una radio. Estella se había envuelto alrededor de las piernas de Danny, temblando y emitiendo sonidos de angustia. El hombre bajo la garra de Vex gritaba, no de dolor, sino de rabia. Nos van a esclavizar. ¿No lo ven? Usarán al chico para controlar a la humanidad. Tenemos que resistir. Tenemos que luchar. La voz mental de Vex era fría como el espacio profundo. Dañarían a un niño para hacer una declaración política. Matarían a un inocente para demostrar que sus miedos estaban justificados. Esto es lo que temíamos de su especie. Llegaron más funcionarios del gobierno. Linda Hayes se abrió paso entre la multitud, pálida. Miró al hombre del rifle, a Danny, que estaba allí temblando, y algo en su expresión cambió. El comandante Vex tiene razón. Esto es exactamente lo que temíamos. Se giró hacia los soldados. Quiero una revisión de seguridad completa. ¿Cómo ha atravesado este hombre nuestro perímetro? ¿Cómo se ha acercado tanto al chico? Entonces miró a los padres de Danny. Señor y señora Cooper, creo que tenemos que hablar seriamente sobre la custodia protectora. La madre de DY empezó a llorar. Esta vez no eran lágrimas silenciosas, sino sollozos. Es mi hijo. Es mi bebé. No puedo perderlo. Mamá, está bien, dijo Danny, pero le temblaba la voz. No estaba bien. Nada estaba bien. Linda Hayes se arrodilló, para quedar a la altura de los ojos de Danny. Su rostro era amable pero firme. Danny, tenemos instalaciones seguras, búnkeres que pueden resistir ataques nucleares. Podemos mantenerte a salvo allí. Mantén a tu familia a salvo. Tendrías profesores, entretenimiento, todo lo que necesitas. Estaría en una jaula, interrumpió Vex. Una jaula cómoda, tal vez, pero una jaula al fin y al cabo. Aislado del sol, del mundo, de la vida misma. Mejor que muerto, replicó Linda. Tú misma lo dijiste, comandante. Hay elementos de nuestra especie que reaccionan mal al cambio. Este no será el último atentado contra su vida. Danny sintió náuseas. El hombre había intentado matarlo. De hecho, intentó matarlo con un arma de verdad porque Danny había ayudado a Estella porque la gente tenía miedo de los dragones. Nada de esto tenía sentido. No había hecho nada malo. Había ayudado a alguien herido. Se suponía que eso era bueno. Sus padres siempre le habían enseñado a ayudar a los demás, a ser amable, a mostrar compasión. Ahora, la amabilidad lo había convertido en un blanco fácil. Estella le acarició la mano con el hocico, emitiendo suaves sonidos reconfortantes. A través de su conexión, Danny pudo sentir sus emociones. Ella también estaba asustada. Temía por él, culpable de que su presencia hubiera traído este peligro. No entendía el odio humano mejor de lo que Danny entendía la política alienígena. Tiene que haber otra manera, dijo el padre de Danny. Su voz era firme, ahora enfadada. No vamos a encerrar a nuestro hijo en un búnker. No vamos a dejar que viva su infancia con miedo. Torne, el dragón verde que nunca hablaba, levantó de repente la cabeza y miró al cielo. Un segundo después, Susurro hizo lo mismo. Entonces Vex giró su enorme cabeza hacia arriba, con el cuerpo tenso. ¿Qué ocurre?
preguntó Linda. ¿Qué ocurre? La voz mental de Vex era sombría. Vienen más de tu especie. Detectamos 13 aeronaves acercándose. De grado militar, armado. El color desapareció del rostro de Linda. Ella sacó su teléfono y empezó a hacer llamadas. Soy la secretaria Hayes. Necesito confirmación inmediata de que se ha ordenado a todos los aviones militares que se retiren. ¿Cómo que no tienen registros de autorización? Averigüen quién los envió ahora. Danny observó cómo los puntos se conectaban en tiempo real en los rostros de todos. Esos aviones no venían a ayudar. Venían porque alguien en el ejército había decidido que los dragones eran una amenaza. Alguien había decidido que iniciar una guerra interestelar era preferible a tener extraterrestres en suelo estadounidense. Su madre lo agarró con fuerza. Su padre se paró frente a ambos, como si su cuerpo pudiera protegerlos de lo que se avecinaba. Los soldados en el patio recibían nuevas órdenes por radio, y la confusión se extendía al darse cuenta de que podrían estar atrapados entre dos fuegos. Estella se apretó contra las piernas de Danny, sus escamas calentándose por la agitación. A través de su vínculo, él podía sentirla llamando a los otros dragones, enviando advertencias y súplicas. La comandante Vex extendió sus alas, magníficas y terribles. Cada ala medía fácilmente 9 metros de ancho, con membranas que captaban la luz como vidrieras. Cuando habló, su voz mental llegó a todos los humanos en un radio de 3 cuadras. No deseaba que llegara este día. Pero si sus fuerzas militares atacan, nos defenderemos y al niño. No porque queramos dañar a su especie, sino porque no podemos permitir la muerte de quien tiene el vínculo del juramento. Si sus líderes eligen la guerra, eligen la extinción. Hoy no. Quizás ni siquiera este año, pero nuestra emperatriz no permitirá que esta ofensa quede sin respuesta. Linda Hayes gritaba por teléfono, con la compostura profesional completamente desvanecida. No me importa lo que piensen los jefes del Estado Mayor Conjunto. Si esos aviones disparan, el primer contacto se convertirá en el último. Contáctenme con el presidente. Consíganme con alguien que pueda cancelar esto. Danny abrazó a su madre y observó el cielo, preguntándose cómo su simple acto de bondad había llevado al mundo al borde de la guerra. Estella pió suavemente, y él supo exactamente lo que intentaba decir. Lo sentía. Lamentaba que salvarle la vida le hubiera costado todo. Lamentaba que el honor de su pueblo lo hubiera convertido en un objetivo. Lamentaba que el universo fuera tan complicado y cruel. Danny le acarició la cabeza y susurró, «No es tu culpa. Lo vuelvo a hacer». Y lo decía en serio. Incluso ahora, con aviones acercándose, armas apuntando y su mundo desmoronándose, lo decía en serio. Porque así era Danny Cooper. Y nada, ni siquiera el fin del mundo, podría cambiarlo. Los aviones nunca dispararon. En el último segundo, alguien con la autoridad suficiente tomó la decisión correcta. El avión dio una vuelta, con los motores rugiendo en lo alto, luego se alejó y desapareció entre las nubes. Danny los vio partir, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. Su madre seguía abrazándolo tan fuerte que apenas podía respirar. Su padre había pasado de mirarse aterrorizado a mirarse furioso. Linda Hayes terminó la llamada y se quedó allí un momento, temblando. Luego miró al comandante Vex y dijo algo que Danny nunca esperó oír de un funcionario del gobierno. Lo siento. Lo siento muchísimo. Hay facciones en nuestro gobierno que ven amenazas por todas partes y casi inician una guerra por su propio miedo. Vex plegó sus alas lentamente. El miedo es comprensible. Actuar por miedo sin sabiduría no lo es. Su especie se encuentra en una encrucijada. Secretario Hayes. Lo que suceda a continuación definirá su lugar en el universo para las generaciones venideras. El hombre que intentó disparar a Danny estaba siendo arrastrado por soldados que aún gritaban sobre la resistencia y la esclavitud. Danny lo vio irse y sintió que algo se rompía en su interior.
Ese hombre ni siquiera sabía que Danny nunca lo había conocido. Pero había estado dispuesto a matar a un niño de 12 años porque le tenía miedo al cambio. «Quiero decir algo», dijo Danny en voz baja. Todos se giraron para mirarlo. Sus padres, los funcionarios del gobierno, los soldados, incluso los dragones. Estella gorjeó alentadoramente y se apretó contra su pierna. «Danny, no tienes que hacerlo». Su madre empezó. «No, yo sí. Todos están tomando decisiones sobre mi vida, sobre lo que va a pasar, y nadie me ha preguntado qué pienso». La voz de Danny era más fuerte ahora. Estaba asustado. Sí, pero también estaba enojado. Enojado con el hombre del arma. Enojado con los aviones que casi se dispararon. Enojado con un mundo que podría convertir algo bueno en algo peligroso. Miró al comandante Vex. «Dijiste que la emperatriz Nova me dio una opción. Ir contigo y ver las estrellas o quedarme aquí y vivir normalmente. Pero eso ya no es cierto, ¿verdad? Nada en mi vida volverá a ser normal». Los ojos dorados de Vex lo miraron fijamente. «No, no lo será. En el momento en que salvaste a la princesa Estella, tu camino se desvió de lo que habría sido. Esta es la carga de la importancia. Los actos de gran compasión tienen grandes consecuencias». «Eso no es justo», dijo el padre de Danny. Su voz áspera. «Es un niño. Ayudó a alguien que estaba herido. Eso no debería venir con amenazas de muerte ni ataques militares». «Justo», susurró. El dragón plateado habló por primera vez. Su voz mental era suave y triste. «El universo no es justo, padre humano. Simplemente lo es. Tu hijo realizó un acto de belleza en un cosmos a menudo lleno de fealdad. Tales actos brillan como faros. Atraen tanto admiración como odio». Danny pensó en eso, en cómo ayudar a Estella había atraído a los dragones, pero también había traído peligro. En cómo hacer lo correcto a veces lo complicaba todo. Sus maestros siempre decían que ayudara a los demás, que fuera amable, que mostrara compasión, pero nunca mencionaron que la amabilidad podía ponerte la vida patas arriba. «No quiero vivir en un búnker», dijo Danny finalmente. «Y no quiero dejar a mis padres e irme a vivir a un planeta alienígena». «Sin ofender». «No me lo tomo en serio», respondió Vex. «Pero tampoco quiero esconderme. Ese hombre intentó matarme porque tenía miedo. Si me escondo, si huyo, la gente como él gana. Dicen que los dragones son peligrosos y dan miedo, que me controlan o lo que sea, pero todo son mentiras». Se arrodilló y abrazó a Estella, hundiendo la cara en sus cálidas escamas. Ella emitió un suave trino y lo envolvió con la cola con suavidad. «Estella no da miedo. Simplemente es diferente. Y sí, los dragones son poderosos y probablemente podrían destruir todo nuestro planeta si quisieran, pero no lo hicieron. Vinieron a dar las gracias. Eso debería significar algo». Linda Hayes observaba a Danny con una expresión que él no podía descifrar. «¿Qué insinúas, Danny?» «No lo sé exactamente, pero esconderme no ayudará a nadie a entender. La gente tiene miedo porque no sabe nada de los dragones excepto lo que ve en la tele. Quizás si pudieran ver que Estella y yo solo somos amigos, que los dragones no están aquí para hacer daño a nadie, podría ayudar». Su madre emitió un sonido de preocupación. «Quizás eso significaría ponerte en el foco. Más cámaras, más atención, más gente que podría querer hacerte daño. Más gente que podría entenderlo», replicó Danny. Miró el rostro lloroso de su madre y sintió que su determinación flaqueaba. Odiabas verla llorar. Odiabas saber que él era la causa de su dolor. Pero solo si tú y papá lo aceptan. Esto también te afecta a ti. Los padres de DY se miraron, manteniendo una de esas conversaciones silenciosas que suelen tener los padres. Finalmente, su padre suspiró y se sentó en los escalones del porche, con aspecto repentinamente agotado. «A ver si lo entiendo. ¿Quieres ser una especie de qué? ¿Embajador entre humanos y dragones?» «No exactamente. No soy lo suficientemente inteligente para todo el rollo político,
pero quizás solo para mí. Demuéstrale a la gente que sigo siendo solo Danny. Todavía me gustan los videojuegos. Odio el brócoli y me pongo nervioso hablando con chicas. La única diferencia es que ahora tengo un amigo dragón que me sigue a todas partes. Estella gorjeó en señal de acuerdo, como si dijera que estaba totalmente de acuerdo con el plan. La presencia de la emperatriz Nova llenó las mentes de todos antes de que la vieran. El aire titiló de calor, y entonces apareció ella, su enorme figura bloqueando el sol. Danny se preguntó si había estado escuchando todo el tiempo, esperando a ver qué decía. Danny Cooper habla con la sabiduría de alguien mucho mayor. La voz mental de la emperatriz era cálida y aprobatoria. Entiende lo que muchos adultos. No lo hagas. El miedo crece en la oscuridad y la ignorancia. La luz y la comprensión son sus únicos enemigos verdaderos. Bajó la cabeza hasta quedar a la altura de los ojos de Danny. Te diré algo que le he dicho a muy pocos seres en mi larga vida. Cuando Estella desapareció al no poder encontrar su señal, sentí un miedo que no había conocido en siglos. El miedo a perder a un hijo. Entonces tu faro nos llegó, mostrándonos que vivía, mostrándonos que estaba a salvo. En ese momento, me devolviste a mi hija. Los ojos de la emperatriz parecieron brillar. Me pediste ser tú misma, unir a nuestros pueblos a través de la simple honestidad y la amistad. Este es un camino más difícil que cualquiera de las opciones que te ofrecí. Significa cámaras y críticas. Significa que la gente juzgará cada acción. Significa que nunca podrás volver a ser realmente privada. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? Danny no estaba segura de nada. Tenía 12 años, estaba aterrorizada y aún procesaba el hecho de que alguien había intentado matarlo hoy. Pero miró a Estella, que confiaba plenamente en él. Pensó en los dragones que podrían haber conquistado la tierra, pero eligieron. Para agradecerle en cambio. Pensó en toda la gente que estaba asustada simplemente porque no entendía. No estoy segura de nada, admitió Danny. Pero esconderme no mejorará las cosas. Y huir se siente mal. Así que sí, supongo que quiero intentarlo. Aunque lo arruiné, tú lo arruinarás, dijo Vex, pero su voz mental no era cruel. Dirás algo incorrecto. La gente lo malinterpretará. Tendrás días malos en los que desearás no haber encontrado a Estella en ese arroyo. Esto es inevitable. Pero, añadió susurro con suavidad, también le mostrarás a tu mundo algo que necesita ver desesperadamente, que la compasión tiene valor, que la amabilidad importa, que es posible superar la brecha entre las personas. Linda Hayes sacó su teléfono y empezó a escribir rápidamente. Bien, si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien. Llamaré directamente al presidente. Organizaremos una rueda de prensa, les conseguiremos un equipo de seguridad adecuado, no solo el circo militar que tenemos ahora. Necesitaremos formación en medios, protección legal, adaptaciones educativas, y Vex intervino con firmeza. Danny tendrá dragones guardianes siempre con él, no ocultos en las sombras, sino visibles. Que el mundo vea que el Imperio Draciano protege a los suyos. La madre de Danny se secó las lágrimas y respiró temblorosamente. Esto es una locura. Aceptamos que nuestro hijo de 12 años se convierta en la persona más famosa de la Tierra. No famosa, corrigió el padre de Danny, rodeándola con el brazo. Importante. Hay una diferencia. Nuestro hijo hizo algo importante y ahora quiere seguir haciendo cosas importantes. ¿Cómo podemos negarnos a eso? Su madre lo miró un buen rato y luego lo abrazó con fuerza. Estás castigado hasta los 30. Le susurró en el pelo. Pero estoy tan orgullosa de ti. Podría reventar. Danny le devolvió el abrazo, sintiendo que se le quitaba un peso del pecho. No iba a ser fácil. La gente seguiría odiándolo. Seguiría habiendo amenazas, peligro y cámaras por todas partes. Su vida nunca volvería a ser sencilla ni normal. Pero mientras Estella piaba alegremente, los dragones tarareaban su aprobación y sus padres lo abrazaban. Danny se dio cuenta de algo importante. De todas formas,
La normalidad estaba sobrevalorada. Había salvado a una princesa dragón y se había hecho amigo de un imperio alienígena. Se había quedado en su patio trasero mientras el mundo observaba y había elegido la compasión sobre el miedo. Tenía 12 años y estaba absolutamente aterrorizado por lo que vendría después. Pero lo haría de todos modos porque eso es lo que hacen los héroes, incluso cuando eran solo niños a los que les gustaba ayudar a los animales heridos. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. En la luz tenue, las escamas del dragón brillaban como joyas. Estella se sentó junto a Dani, con la cabeza apoyada en su rodilla. Mañana traería ruedas de prensa, reporteros y 1.000.000 de nuevos desafíos. Pero esta noche, Dani Cooper se sentó con su familia y su amigo dragón y vio cómo empezaban a aparecer las estrellas. Esas mismas estrellas que los dragones habían cruzado para encontrarlo. Esas mismas estrellas que ahora se sentían un poco más cerca, un poco más como en casa. «Hola, Estella», susurró Dani. «¿Quieres saber un secreto?», gorjeó el pequeño dragón con curiosidad. «Me alegro de haberte encontrado. Incluso con todo lo que ha pasado, me alegro mucho». El bolso de Estella sonaba a felicidad, y a través de su vínculo, Dani sintió su respuesta clara como palabras. Ella también estaba contenta, muy contenta. Y en algún lugar de la creciente oscuridad, mientras la tierra giraba hacia el mañana, un niño y un dragón se sentaron juntos, demostrando que el universo a veces recompensa a los valientes que se preocupan. El final fue en realidad solo él.